Muy buenas a todos los seguidores de este canal. Que la paz del Señor Jesucristo esté con todos nosotros. El tema prometido de 6 partes, y en esta primera parte hablaremos de la batalla de todos los tiempos. Es un tema que nos permitirá conocer el principio del conflicto y el final del mismo. Y tenemos que hablar de algo muy importante, y es la pelea más histórica de todos los tiempos. La pelea que inicia en los mismos tiempos de Abraham, en los tiempos de Isaac, Ismael, Jacob y Esaú. Vemos en un lado la estrella y la bandera de Israel, y en el otro lado la estrella del mundo musulmán es Islam. Entonces vamos a introducirnos en el comienzo histórico y lo que hoy podemos hablar sobre que el Medio Oriente vive una batalla final. El Medio Oriente está ardiendo en llamas. El fin de los tiempos, el final de una era, está llegando a su desenlace. El conflicto que surgió en la casa de Abraham está llegando a su final. Y este tema es importante en el hecho de encontrar en estos tiempos lo que se le llama el levante, el surgimiento de los ejércitos yihadistas, la lucha entre suníes y entre chiitas, la pelea que vive el Estado Islámico, las guerras, las posibles batallas que se vienen a presagiar en el tiempo final entre países que hoy día están en conflicto: Turquía, Siria, Irán contra Arabia, Estados Unidos, que ha aparecido en el escenario final. También pues nos hablan de un momento muy difícil en el Medio Oriente, y eso es importante entender porque eso tiene un origen, y ese origen se está evidenciando y se empezó a manifestar a partir de las tetradas del 2014 y 2015 que vimos en el capítulo 6. Entonces apareció en el 2014 y 2015 una organización que entró en control de ciudades como Mosul, Faluya, Al-Raqqa, y allí empezaron a tomar este cuerpo militar fuerza, a invadir, a ocupar territorios en el Medio Oriente. Todo esto fue predicciones de las tetradas del 2014, ¿sí? Y empezó a haber un reclutamiento a nivel mundial de estos yihadistas, de llamar jóvenes, y así llegaron de muchos países europeos. Y bueno, esto allí, este grupo hizo algo que quiero recordarles, una cantidad de actos que vienen parte de esa manifestación, ¿sí? Y de algunas de las cosas horrendas que muchas personas no vieron, pero que nosotros, estando atentos a la línea del fin de los tiempos, pudimos presenciar como parte de un final atroz, y fue el apocalipsis que se predijo desde el 2014 y cómo el Medio Oriente empezó a arder. Entonces aquí tenemos situaciones y noticias de esos días para recordar, ¿cierto? Situaciones y noticias que podemos hoy día expresar en nuestro deseo de ver las cosas desde ese profundo acto en el Medio Oriente. Escuchemos. Vieron un video donde muestran el homicidio de 16 personas en Irak. Con un estilo de realización cinematográfico, pero de una crueldad tan extrema que obliga a omitir la mayoría de sus imágenes, el último video del grupo terrorista Estado Islámico supera a sus predecesores en horror. Se trata del asesinato de 16 personas
personas acusadas de ser espías del ejército iraquí y de haber formado brigadas armadas para asesinar a dirigentes del Estado Islámico. El vídeo de más de 7 minutos empieza con la confesión acabada de los asesinados y es seguido por el primer asesinato grupal de 4 personas que son encerradas en un vehículo en medio del desierto, a que un yihadista dispara con un lanzagranadas. Después, una jaula con 5 personas en su interior es introducida en una piscina, acabando así con sus vidas. En una tercera secuencia, un yihadista coloca a estos hombres unos collares que hace explotar posteriormente. Al final del vídeo se puede ver que los terroristas dejan con vida a otro hombre. La ciudad iraquí de Mosul y amplias zonas de Nínive están bajo control del Estado Islámico desde junio del año pasado. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. Bien, así se registraban en aquellos momentos la situación del Estado Islámico, que aparece con una crueldad y una locura terrible. Las noticias empezaron a florecer y a darse de sus actos criminales, de sus actos de crueldad. Ellos, a nombre del Islam, a nombre de los musulmanes, a nombre de ese credo radicalista que quiere extenderse y que quiere en un momento decisivo, al final de los tiempos, pues demostrar la supremacía de Ismael, que representa el mundo musulmán, y todos los que estamos en Abraham a través de Isaac. ¿Listo? Entonces veamos y continuemos escuchando aquellas situaciones que se presentaron precisamente en esos días. Los sacan de su celda. Descalzos y rodeados por fusiles, los prisioneros se dirigen hacia el Teatro Romano de Palmira. Según algunas fuentes, unos son soldados del ejército sirio y otros miembros de una tribu suní. La crueldad de los yihadistas ha transformado en patíbulo este escenario construido con fines lúdicos. Las gradas están llenas de público dispuesto a ver una matanza perpetrada ante la bandera del Estado Islámico. Son los momentos de angustia de los reos ante unos verdugos menores de edad que no dudan en apretar el gatillo. Este nuevo vídeo de la barbarie yihadista, trufado con combates en la ciudad que controlan desde hace más de un mes, puede corresponder al pasado 25 de mayo, fecha en la que se denunció una ejecución masiva en ese escenario. Según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, más de 3.000 personas han sido asesinadas por los terroristas en Siria desde la proclamación del califato hace poco más de un año. Ayer mismo 10 fueron crucificadas por no respetar el Ramadán. Las garras del Estado Islámico han llegado también hasta esta localidad en la frontera entre Siria y Turquía. Atemorizados, los vecinos de la parte turca han pedido la protección del ejército. Entonces hemos presenciado a través de algunas noticias lo sucedido entre el año 2015, 2016 y el movimiento terrorista que todavía está ubicado en algunos sectores allí en el Medio Oriente. Bueno, ¿qué ha pasado con esta situación que viene desde Isaac y Ismael, los dos hijos de Abraham, y también los hijos nacidos Jacob, ¿cierto? Y Esaú? Entonces vemos que son estos dos hijos de Isaac que también pues, nos muestran un conflicto, un grupo terrorista, el movimiento Hamas de resistencia palestina, pues nacionalista, radical islámico, ¿sí? Ha establecido una confrontación permanente desde Cisjordania, desde la Franja de Gaza contra Jerusalén. Hemos conocido muchas noticias en las cuales hemos notado
que mientras Israel defiende a su población y a la niñez, ¿cierto? Los árabes pues han sido más noticiosos en la muerte de muchos niños en medio del conflicto, pero según se conoce por información, es porque ellos, pues, para ser más noticiosos, como está ahí en la figura de esto, vemos a los árabes palestinos con sus niños que ponen al frente, y pues que Israel, contrario a ellos, pues defiende sus pequeños. Entonces este conflicto, pues es bueno conocerlo desde las mismas raíces, ¿sí? Desde el mismo origen, porque ese conflicto permanece hasta el día de hoy. Y entonces vemos cómo grupos fundamentalistas, todos de carácter islámico, ¿sí?, han aparecido, como la Autoridad Palestina, base terrorista de muchos lugares, y vemos cómo se busca un califato, como lo manifestó el Estado Islámico, al buscar un gobierno musulmán para todo el Oriente, y también volver a buscar un califato mundial para dirigirlos desde el Islam. Entonces, todos estos grupos, que están en acción y que aparecen organizados desde muy niños, con una violencia infiltrada en los pequeños para que puedan crecer y desarrollar ese odio contra Israel. Eso es lo que manifiesta la preparación. Veamos un video donde cómo se preparan, cómo son los audiovisuales, los videos que propagan los árabes radicales, musulmanes, y sobre todo en Palestina, ese conflicto, cómo se preparan ellos, cómo buscan, ¿cierto?, esa propaganda de كي
Quizás muchos no hayan visto estos videos, quizás mucha gente no ha tenido la oportunidad de llegar a este fondo de esta histórica batalla entre árabes, entre judíos, la batalla del siglo que estamos viendo y que concluirá con un final que usted podrá presenciar en los siguientes en las siguientes emisiones de las demás partes. Estamos en la primera parte y queremos pues darle gracias a todos nuestros suscriptores. Suscríbase al canal y puede seguir presenciando estos videos, estas producciones que con muy poco dinero, con muy poca inversión estamos haciendo. Doy gracias por haber estado estos 27 años en Israel permanentemente y desde Colombia a Israel, y he gastado mucho tiempo y he ido mucho tiempo a Israel, y todo esto ha hecho que haya surgido esta tarea de informar a la iglesia del Señor. Entonces, todo lo que tiene que ver con esta situación de la manifestación del fin de los tiempos, aparece también lo que se llama la Hermandad Musulmana. Son un grupo de musulmanes, una organización, pero ya desde el punto de vista político, ¿cierto? Y ellos también están buscando precisamente que el mundo árabe sea manejado por un califato. Y este grupo de surgimientos políticos se han organizado para declarar no solo la guerra a Israel, sino también a los Estados Unidos, ¿sí? Y a través de situaciones de los yihadistas suicidas. Esta hermandad empezó a manifestarse muy fuertemente a partir del 2011, ¿sí? Y empezaron a creer, ellos crearon el grupo terrorista Al-Qaeda, y son dirigidos por políticos, tanto hoy día el Hamas como organizaciones políticas árabes. Hay algo importante entre este conflicto de Ismael y Saad, y es el creciente odio sembrado por los árabes a los niños por Israel. Desde muy pequeños, los niños árabes, los niños palestinos, son preparados en odio hacia Israel. Y este video un poco cruel, duro, vemos como niños hablan desde ya de cómo lograr llegar y destruir completamente a Israel. Es un video que concientiza claramente, ¿cierto?, cómo ese odio viene evidenciándose desde una etapa muy niña, desde mucho en su edad infante, creciendo ese odio por Israel. Veamos. Nuestros muertos van al paraíso. Ahí les habla a los niños de Gaza. El día del juicio, cuando los musulmanes combatan contra los judíos.
nombres de Alá, el que es misericordioso y compasivo, les ordena esto. Derrota final por los musulmanes. Y volverá el califato islámico y regresará. Ellos hablan de Jesucristo, pero con su religión, su odio lo niegan. Entonces vemos la situación de estos niños, cómo son predispuestos desde pequeños. Hoy ya estos niños están ya crecidos y son esos jóvenes adultos que están enfilando sus armas, alistándose para esa batalla que ellos proclaman el triunfo del mundo musulmán. Bien, el conflicto sobre Jacob y Esaú. Ahí vemos la situación, la confrontación de palestinos, de judíos, banderas. Es un conflicto que tiene, como hablábamos, desde el mismo inicio, en los tiempos de Abraham. Y pues hay una fuerte situación que no se ha logrado definir todavía en el proceso de paz del Medio Oriente. Entonces hay muchas situaciones allí en Gaza, en Cisjordania y en la parte oriental de Jerusalén. Allí pues hay situaciones de conflicto por los asentamientos israelíes, porque pues ellos pelean, desean recuperar lo que le llaman Palestina con su capital Jerusalén. Entonces ahí hay una situación complicada, y en esto Siria y Arabia Saudí, que no reconocen la existencia del Estado de Israel, pues viven financiando a estos grupos terroristas, grupos de Palestina, de la Franja de Gaza y de algunos lugares dentro de Israel. Entonces es un conflicto entre Jacob y Esaú. Ya básicamente vamos a ver cómo los hijos de Jacob, la descendencia de Jacob y la descendencia de Esaú, para tener un poquito claro cómo surgió este conflicto que está actualmente en la mesa en el Medio Oriente. Entonces tenemos que ir a las profecías sobre Jacob y Esaú, o Ismael, Isaac, y el Señor nos ha dejado muy claro todo lo referente a estas luchas, no solo la de Jacob y Esaú, sino el centro de todo es Isaac e Ismael. Y es una pelea que se va a librar hasta el fin de los tiempos, y que acontecimiento tras acontecimiento sucedido de confrontaciones, pues ahora vemos mucho más claro desde el 2014 la manifestación del Estado Islámico y cómo ellos fueron tomando ese rumbo terrible para darnos un apocalipsis, para mostrarnos un colapso allí en el Medio Oriente. Y hay una gran confusión sobre este tema. Y tenemos que retomar de dónde surge. La gente a veces pregunta por qué se odian ellos, de dónde se originó la pelea de los árabes con los judíos. Y tenemos que recordar que allí en los hijos de Abraham, Isaac e Ismael, y luego Isaac tuvo también otra situación y otro conflicto que se le generó entre Jacob y Esaú. Entonces tenemos que tener un panorama más claro de cuál es el origen de ese conflicto en ese tiempo
en la línea del tiempo. Y aparece Isaac, que es el hijo de la promesa. ¿Sí? Allá vemos un judío caminar hacia la puerta de Damasco y vemos a un palestino árabe que camina hacia el norte de la ciudad. Entonces vemos cómo nace Isaac, ¿cierto? Y la palabra en Gálatas 4, del verso 22, usted está leyendo, puede conservar la lectura, dice, porque está escrito que Abraham tuvo ¿cuántos? 2 hijos, uno de la sierva y el otro de la libre. Pero el hijo de la sierva nació según la carne y el hijo de la libre por medio de la promesa. Eso nos habla Gálatas. Entonces aquí hay una explicación de cómo allá en Génesis 16, del 1 al 6, nos muestra esta hostilidad entre estos 2 hijos. Desde pequeños habían situaciones de burlas, de confrontaciones en ellos. Y entonces tocó el momento y Génesis 21:9 nos habla en el cual pues Sara solicita a Abraham que esta situación llegue a un punto final. ¿Y qué hace entonces Abraham? Entonces toma la determinación y pues le dice a Agar que con su hijo vaya al desierto y que no se preocupe, que la mano del Señor estará siempre con él. Lo habla la referencia que está en la parte final de Génesis 16, del 11 al 12, y le dice y le profetiza: hombre fiero, su mano será contra todos y la mano de todos contra él. Entonces esa es la característica de Ismael.